Hola, ¿cómo andan? Bueno, les grabo un video que por ahí también tiene la ventaja que lo pueden ver desde mi canal de YouTube. Eh, el texto que les envié, el último, ¿no? Trata sobre la cuestión de la colonización de América. Es decir, cuando los españoles, ¿no?, llegaron a América. 1492, Colón llega a nuestro continente, él muere sin saber que había llegado a un continente nuevo, hasta ese momento desconocido, en teoría. Y se viene una sucesión de hombres y mujeres, ¿no? La civilización europea a expandirse en nuestro continente. Pero para eso se necesita un sistema. ¿Qué tipo de sistema? Un sistema político, ¿no? Sistema social, un sistema económico. Y eso se llama colonizar. Cuando uno coloniza un territorio, es cuando uno se asienta en ese territorio y lo conquista, ya sea a través de la fuerza, a través de otras herramientas como la persuasión, ¿no? Pero controla ese territorio y se lo apropia, lo hace suyo. Y ahí entra en juego la cuestión de los recursos naturales que tiene América. América tiene, en ese entonces, metales preciosos, es decir, el oro y en menor medida la plata, mucha plata y mucho oro. Entonces los españoles hacen un sistema político, social, económico para echar raíces en otro continente. La mano de obra va a ser la mano de obra indígena, ¿no? Y la mano de obra también va a ser la mano de obra esclava, a través de los negros, a través de los afrodescendientes. Esclavitud africana. Ahora bien, esos son datos fácticos desde la historia. Nuestro continente es amplio. O sea, para controlar desde España, desde la corona, la corona española, de los reyes españoles, controlar América, un lugar sumamente lejano, necesitaban saber dividir políticamente esos territorios, y esos territorios se dividen a través de ¿qué? A través de virreinatos, ¿no? Virreinato es una forma de gobierno dividido por regiones. El virreinato del Río de la Plata, Nueva Granada, etcétera, que viene desde México hasta nuestro país, hasta lo que hoy es Argentina. Esos virreinatos obviamente tienen virreyes, que son los representantes del rey. Es el rey en persona. Es la representación del rey en nuestro continente. Y volviendo a la cuestión esta de los sistemas sociales, económicos, no tienen mejor idea los españoles, porque había resistencia de nuestros pueblos originarios, de nuestros pueblos indígenas. Había una gran resistencia. Y en otros no. En otros simplemente tuvieron que adaptarse también ellos a esta nueva vida. Se trata de la colonización, pero la colonización va más allá de las relaciones solamente económicas. También tiene que ver con las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque la idea base de este texto es la cuestión de la civilización y lo salvaje. Lo salvaje, en este caso, vendría a ser, según el texto y la mentalidad colonizadora española, lo salvaje vendría a ser los indígenas, ¿no? Que necesitaban ser evangelizados, es decir, darle una nueva religión, un nuevo credo. Necesitaban ser reeducados y necesitaban sobre todo ser civilizados. Y el canon de civilización lo tenían los europeos, en este caso los españoles. ¿Qué quiero decir con el canon? Es decir, el rol
civilizatorio lo tenían los europeos. El resto, los indígenas, los negros, no eran civilizados. Había que educarlos. Ese es el alcance del texto, por un lado. Pero habla también de ciertos sistemas que empiezan a regir en estas relaciones. Uno es la mita, la otra es la encomienda. Son sistemas, sobre todo la mita, que antes eran sistemas sociales de trabajo indígenas, ¿no? Sobre todo de aquellas que eran un poco más complejas, civilizaciones como la azteca, la maya, la inca. Tenían sistemas propios sociales y sistemas de trabajo. ¿Qué hacen los españoles? Agarran ese sistema de creencia, ese sistema de prácticas sociales, laborales, y lo utilizan a su favor. Entonces la mita, por lo general, era una cuestión de hacer trabajar a los indígenas en zonas mineras, para extraer minerales, en condiciones paupérrimas de trabajo, condiciones terribles de trabajo. ¿Se entiende? Eran condiciones que eran totalmente fatigantes, deshumanizantes. Y lo otro era la encomienda, es decir, perdón, a cada uno que venía a instalarse en nuestro continente se le daba la posibilidad de tener mano de obra, de tener empleados, si se quiere. Una forma de decirlo, de tener empleados. Entonces se llama encomienda, se los encomendaba, ¿no? Y así nacieron los comendadores, los famosos comendadores, ¿no? Para que trabajen las tierras, para que trabajen las haciendas, fueron naciendo las haciendas así. Todo a través de trabajo forzado. ¿Por qué hay una relación de trabajo forzado? Y yo quiero que ustedes lo vinculen con el presente, ¿no? Hay una cuestión de trabajo forzado porque los indígenas habían perdido su vida cotidiana, ya habían perdido la vida que ya tenían hecha, la vida que ya tenían conocida, ¿no? Ahora había entrado en su mundo un mundo distinto, un mundo a la fuerza. Hay que tener en cuenta que los colonizadores tenían mejor armamento, trajeron consigo enfermedades desconocidas en América hasta ese entonces, y en base a eso lograron controlar este territorio, que vuelvo a repetir, no sin resistencia, todo lo contrario. Hubo mucha resistencia a nuestros pueblos originarios, que padecieron, que costó sangre, sudor y lágrimas. Se perdieron vidas, millones de vidas en nuestro continente, de los pueblos originarios que habitaban esta tierra originalmente, ya sea por las armas, por la fuerza, o ya sea por las enfermedades que trajeron los europeos, el hombre blanco. Por eso fíjense en que habla de un trauma el texto. Habla de un trauma, ¿no? Habla de una cuestión de un trauma colonizador, un trauma en nuestros pueblos originarios, que ni más ni menos es quitarle la identidad. Acá lo que hay es quitarle la identidad. ¿Y por qué eso hice mención de que ustedes lo vinculen con el presente? Porque la historia no tiene telarañas. No es una cuestión de hechos que sucedieron en el pasado y nada más. Y ese es el análisis que podemos hacer. Todo lo contrario. En función del pasado nos entendemos desde nuestro presente. Entendemos nuestro presente y podemos tener una perspectiva, un lanzamiento como civilización, como sociedad, como sujetos, a futuro. Es decir, si no entendemos nuestro pasado, no vamos a entender nuestro presente, nuestros problemas presentes. ¿Por qué hablo de colonización? Porque hoy hay otro tipo de colonización. Ustedes la habrán escuchado, habrán visto en los noticieros, en redes sociales, este bombardeo constante de que lo americano es atraso, lo americano es subdesarrollado, lo americano es pobre, lo americano carece de intelectualidad, carece de inteligencia, ¿no? Y no es así. Como ya les he dado otro texto a ustedes, que todavía falta verlo y profundizar en ello, en donde se ve y vamos a ver
que antes de la llegada de Colón y de la colonización acá en nuestro continente, etcétera, 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 ya había civilizaciones que tenían grandes avances científicos, médicos, artísticos, de tecnología de trabajo, ¿no? Tenían un sistema de riego extraordinario. Por ejemplo, los incas tenían un sistema de riego muy bueno, muy avanzado. Teníamos una civilización acá. ¿Que tenía defectos? Seguramente tenía defectos, como también tenía virtudes. Pero uno no está haciendo un juicio de valor acá, si los buenos, los malos. ¿Por qué? Porque nosotros, todos, ustedes, yo, todo el continente americano, somos parte de un mestizaje. ¿Qué es el mestizaje? Es la mezcla entre pueblos originarios, entre europeos, sobre todo españoles, y negros, es decir, africanos. Todo eso nos constituye a nosotros como sujetos, como ser. ¿Se entiende? Es nuestro ethos, es nuestra identidad. Ese mestizaje se va a dar, era obvio que se iba a dar. No había forma de ser puro, entre comillas, dentro de las categorías de las razas. Nos íbamos a mezclar, porque habitaban dos mundos distintos que en ese momento habían chocado y se mezclaron. Y salimos nosotros. Por eso somos tan ricos, tan complejos, tan diversos, nosotros los americanos. Pero siempre hay que rescatar este pensamiento nuestro americano. ¿Por qué? Porque la mayoría de las categorías para pensarnos nosotros, para pensar el mundo, siempre viene exportada de afuera. Es decir, la idea de que ser europeo, o en este caso también si se quiere norteamericano, estadounidense, es una idea de civilización, una idea blanquita, una idea de orden, y todos nosotros somos salvajes, ignorantes, sucios, etcétera. Eso suele estar presente hasta nuestros días. Por eso yo le dije, la colonización está en nuestros días. Fíjense en los sistemas laborales hoy en día, si nosotros no somos explotados, ¿no? Como en aquella época, también somos explotados. ¿Por qué? Porque cuando a uno le quitan la identidad, cuando a uno le quitan sus raíces, nos piensan otros. Ya no nos pensamos nosotros, porque si yo no tengo identidad, la identidad me la da un otro. Y ese otro, si me da una identidad, me domina, porque piensa por mí, porque me interpreta. Bueno, así pasó en aquella época colonial, de colonización, mejor dicho, con nuestro continente americano y sus habitantes. ¿Se entiende? Otra de las cuestiones que tenemos que trabajar con el texto, con los textos anteriores más que nada, porque hay que ver algo, ¿no? En el mundo, en toda etapa histórica, hay grandes cambios, drásticos cambios, ¿no? Que nos lleva a un destino distinto como humanidad. Por ejemplo, uno de los temas anteriores que habíamos tocado con los estudiantes, con sus compañeros, era lo de la revolución francesa y la revolución industrial. Dos grandes hitos en la historia que hicieron grandes cambios a profundidad. Esos cambios a profundidad cambiaron también, transformaron las relaciones sociales, la visión de cómo se ve el mundo, hacia dónde va la humanidad, hacia dónde vamos nosotros como humanidad. Así como fue un gran cambio el choque de dos culturas distintas, la europea y la americana por otro lado, estas transformaciones también van a ser muy importantes, sobre todo a principios del siglo XVIII y siglo XIX, por los grandes cambios tecnológicos de la técnica, por los grandes cambios sociales, por los grandes cambios de modelos económicos. El mundo se va a configurar de una forma distinta en la revolución industrial. Empiezan a nacer clases sociales, lo que Marx después llama clases sociales. ¿Por qué? Porque empiezan a nacer fábricas. Las
las fábricas que hoy conocemos tienen sus orígenes, tienen sus porqués. Esos porqués se dan a través justamente de la revolución industrial, que ni más ni menos es la revolución en la capacidad técnica de producir bienes, ¿no? Y en esa producción de bienes hay dueños de esas fábricas. Y esos dueños de esas fábricas, que antes eran los señores feudales, se llama la burguesía, ¿no? Son los dueños de las fábricas, son los dueños de los medios de producción. Pero para que las fábricas funcionen necesitan mano de obra. Y esa mano de obra, ¿cuál es? La nuestra. La del sector obrero, la del proletariado. Y ahí nace una relación mutua entre burgueses, dueños de fábricas, empresarios y trabajadores obreros. Y en esa relación se da una disparidad, hay algo desigual. Ellos tienen la riqueza y nosotros no. Lo único que tenemos para ofertar, según Marx, es la fuerza de trabajo. Y ahí hay un conflicto. Porque nosotros creemos que necesitamos una mejor vida, dice Marx, el obrero cree que necesita una mejor vida, una mayor calidad de vida, y que con lo que se le paga es poco, no alcanza. Y el empresariado, los burgueses, los dueños de las fábricas, de los medios de producción, dicen, no, nosotros le estamos pagando lo suficiente. Es decir, se le pone en ese momento precio al trabajo, al esfuerzo. Entonces hay un conflicto ahí. Pero las grandes transformaciones que confiere la revolución industrial tiene que ver con esta cuestión de los grandes avances científicos. Entonces la humanidad empieza a crecer porque hay grandes avances científicos, médicos. Eso por un lado positivo. Y grandes avances también a la hora de consumo. Cambia la forma de cosechar, de sembrar. Cambia la forma de consumir. Ahora hay distintos productos que consumimos, que antes no lo teníamos de la revolución industrial. Empiezan a surgir nuevas necesidades, nuevos deseos, ¿no? Nuevas perspectivas. Porque la revolución industrial viene a traer esta innovación técnica y esta innovación de productos. Entonces hay nuevos productos que el ser humano empieza a consumir. ¿Pero por qué empezamos a consumir nuevos productos? Porque también cambiamos culturalmente a través de la revolución industrial. Nace lo que se conoce como el consumo y se da el nacimiento de lo que hoy conocemos como el sistema capitalista, que ni más ni menos es un sistema que se basa muy fríamente en la oferta, en la demanda y en maximizar las ganancias. Y esto se da en todos los circuitos de la vida, no solamente en el ámbito laboral económico, sino que se da en la cuestión social, cultural, espiritual, etc. El ser humano se empieza a complejizar con la revolución industrial y el nacimiento del capitalismo. Empieza a haber un nuevo orden de crisis existencial en la humanidad. Nosotros empezamos a tener como civilización, después de la revolución industrial y el capitalismo, nuevos paradigmas y nuevos interrogantes como seres humanos, como sujetos, como sociedad, nuevas problemáticas. Nacen a destajo y en mayor medida las injusticias sociales. Pero nosotros no nos vamos a quedar, digo nosotros como pueblo, no nos vamos a quedar quietos. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a rebelar ante las injusticias. Y empiezan a nacer revoluciones. La revolución más importante es la que se da en Francia, que también trae grandes cambios y transformaciones dentro de lo político y lo social, ¿no? Se caen las monarquías absolutas con la revolución francesa. Es un golpe a una monarquía absoluta, una revolución muy violenta, ¿no? Donde la nobleza, los reyes la pasaban muy bien en 1789, ahí en Francia. Los reyes franceses la pasaban muy bien, la nobleza la pasaba perfecto. Y el pueblo no. El pueblo tenía una gran hambruna, se moría de hambre el pueblo. Ante esa situación,
nace una revuelta, nace una revolución muy violenta y trae grandes cambios. ¿Cuál es el cambio principal? El cambio político es decirle no a las monarquías absolutas, es decir, basta de reyes. Las autoridades las tenemos que elegir el pueblo, nosotros. Y empezaron a buscar sistemas para gobernarnos, porque el ser humano debe tener un sistema que los gobierne. Y ese sistema es la república. Y dentro de la república hay una división de poderes. El ejecutivo, que nosotros lo conocemos como el presidente, el legislativo, que nosotros conocemos como el parlamento, es decir, el Congreso, senadores, diputados, y el judicial, que son los jueces. Tres poderes independientes, pero que se vinculan entre sí porque son necesarios para regir, ordenar y hacer progresar y mantener el orden dentro de las sociedades complejas. Eso lo vimos en una de las primeras clases. Después hay otra tarea que yo les pedí, que es que ustedes saquen una fotografía con su celular, con una cámara, lo que fuese, de una situación problemática, conflictiva, que ustedes vean en sus barrios. Yo le puse, por ejemplo, no sé, ven a un cartonero con un carro lleno abajo del sol. Bueno, le sacan una foto. ¿Por qué? Porque después le voy a pedir que la analicen a esa foto. Que vean más allá de lo que vemos cotidianamente. Que no naturalicemos el dolor y la angustia. Entonces, al ver esa situación, nos vamos a dar cuenta que hay problemáticas afuera. Hay problemas que resolver. Y nosotros nos tenemos que comprometer. Pero nosotros tenemos que tener un diagnóstico. Tenemos que tener un ojo agudo de observador. Por eso les pido que saquen fotografía. Quizás la consigna parece muy fácil, pero a la hora de sacar fotografía, no vamos a saber sacar en qué hecho puntualmente podemos sacar una fotografía. Vamos a decir, bueno, hay tantos problemas afuera que no sé a qué situación sacarle una foto, ¿no? Y es eso, es eso lo que yo busco, que ustedes potencien. El ojo crítico, el ojo reflexivo, el ojo que ve la problemática social, económica. Yo les pido, bueno, para la próxima clase, saquen esa foto, me la traen y la analizamos y la ponemos en debate en conjunto. ¿Qué ven? ¿Qué les dice esa situación? ¿Cómo podemos observar? ¿Cómo analizamos esa foto? Esa foto que sacamos, ¿es un hecho puntual? ¿Es un hecho reiterativo? ¿El por qué sucede eso? Uno como docente busca que ustedes se pregunten el porqué de las cosas, el dudar de lo que ya está establecido, que no significa dudar siempre y no tener certeza nunca, no, todo lo contrario, es dudar para tener certeza, es dudar para trabajar sobre esa duda, para mejorar el mundo. Si yo dudo, o por lo menos me pregunto, che, ¿por qué hay tantos cartoneros? Yo voy a indagar y voy a sacar mis propias conclusiones, mi investigación de por qué hay tantos cartoneros. Hay tantos cartoneros porque hay crisis social y económica sucesivamente en nuestro país, porque hubo un plan económico que no funcionó, porque ese plan económico termina excluyendo a trabajadores y los vuelve informales, precarizados. ¿Se entiende? Todo eso lo vamos a ir viendo con lo de la fotografía. Cualquier duda que ustedes tengan, me consultan. Yo igual de todas formas les dejo una serie de consignas para trabajar con el texto de la colonización. Y cualquier duda me consultan, no hay ningún tipo de problema. Así que les mando un fuerte abrazo. Espero que haya sido claro en el video. Cualquier duda, vuelvo a reiterar, me consultan. Así que bueno, nos estamos viendo el próximo viernes y los espero ahí. Un gran abrazo.